En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Pues en este día vamos a estudiar una lección más, una lección que a lo mejor, hermanos, pues es un hombre del cual debemos tener un gran ejemplo. Este hombre era Abraham, hermanos. El título de nuestra lección: bendición a las naciones en Abraham. La lectura base ya la leíamos hace un momento, hermanos. Vamos a recitar el versículo de memorizar 2 veces y voy a pedir a nuestros hermanos, quienes se aprendieron su versículo a memorizar, que se queden de pie, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas. Génesis capítulo 12, verso 3, amén. Nuevamente: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3, amén, hermanos. Bueno, ocupar sus lugares nuestros hermanos quienes no se aprendieron su versículo, hermanos, y nuestros hermanos que se lo aprendieron. Voy a pedir a nuestros hermanos quienes puedan apoyarnos con los micrófonos, hermanos, para que se lo pasen a nuestra hermana Juana, posteriormente a nuestro hermano Isaac y nuestro hermano Miguel Ángel, hermanos. Vemos que es un versículo, hermanos, del cual pues a veces todos tenemos conocimiento de estas palabras que se le dijo a Abraham. Sí, a nuestra hermana María, adelante, hermano. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que... Y bendeciré a los que te bendicieren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3, amén. Paz a vosotros, hermanos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 13, amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3, amén. Amén, hermanos. Nuestro hermano Abel, diácono de la iglesia, hermanos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldicieren, y serán benditas en ti en todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, pues, hermanos, que nos ha permitido estar en esta lección más y poder analizar a este hombre, el cual se le dieron promesas, hermanos, en las cuales fueron incluidas. En el transcurso de la escuela vamos a ir viendo cómo hay una división entre hijos de los hombres e hijos de Dios, que era el pueblo de Israel. Y gracias a estas palabras, hermanos, se abrió la oportunidad para que hombres que no sirvieran a Dios o que no tuvieran conocimiento de Dios, hermanos, se pudieran agregar a estas promesas que se le estaba dando a este hombre Abraham. Objetivo, hermanos, confirmar que desde el origen del pueblo de Israel se dio la inclusión de las naciones en la bendición de las promesas dadas a Abraham, hermanos. Este versículo a memorizar, tengámoslo siempre en cuenta, hermanos, que desde ya
desde el principio, desde Abraham, hermanos, ya podría decirse que se estaba incluyendo al pueblo, hermanos, que se lo conoce como gentil. Vamos a pasar al comentario para instrucción. Antes de seguir adelante, hermanos, voy a dejar los comentarios para el final. En las preguntas y en la parte de comentarios voy a dejar los comentarios para el final, para primero acabar la escuela sabática, hermanos, y después darle oportunidad a ustedes para dar algún comentario, hermanos, para conclusión de este estudio de escuela sabática. Voy a pedir a 4 hermanas que me apoyen con los comentarios para la instrucción. Nuestra hermana Felipa, pues si se pueden poner de pie, hermanos, adelante, para que nuestros hermanos del micrófono se vayan acercando. Adelante, nuestra hermana Felipa. Dice, comentario para instrucción. Antes de Abraham, la humanidad fue clasificada, como ya se ha mencionado, hijos de Dios e hijos de los hombres. Cuando Dios lo llama, ya siendo de edad avanzada, le promete darle descendencia y constituir un pueblo en el que depositaría, además de las promesas, el pacto, la ley y el culto a cambio de que le reconociera como único Dios y obedecieran sus mandamientos. Al pasar el tiempo, el mundo conocido se clasificaba como pueblo de Israel y pueblo extranjero, es decir, otras naciones, quienes también fueron consideradas en los beneficios de las promesas en apego al pacto de la circuncisión. Paso a vosotros, hermanos. Conociendo Dios a Abraham, sabía que iba a mandar a su hijo y a su casa después de sí, que guardaran el camino de Jehová para corresponder a lo prometido. En muchas ocasiones Israel faltó al grado de que el sistema de sacrificios para expiación de sus pecados no le alcanzó para perfección. Sin embargo, las promesas seguían vigentes. Amén. En seguimiento del cumplimiento de sus promesas, Dios entrega en sacrificio a su Hijo, esperando que Israel se arrepintiera de sus pecados. Pero solo una pequeña parte lo hizo. Es así como se abre la oportunidad a las naciones para que todo aquel que acepte su palabra se considere en sus promesas y se sume a la elección de gracia del pueblo de Israel, integrando así un nuevo pueblo. Es a saber, la Iglesia de Dios, cuya misión es la propagación del Evangelio y que mucha gente alcance esta bendición. Amén. Amén, hermanos. Pues en este comentario vemos 4 situaciones. Alcanzo a contemplar 4 situaciones, hermanos. El primero, que es el llamamiento de este hombre, Abraham, hermanos. Abraham, ¿qué tenía, hermanos? Era un hombre pobre. Era un hombre que no tenía nada. Era rico. Dice, si nosotros alcanzamos si leemos, hermanos, volvemos a recapitular el versículo, la lectura base, vemos que sale, hermanos, de aquel lugar donde se encontraba con todo lo que ya había generado, podría decirse, todo lo que ya había generado. Entonces no sale con cualquier cosa, no sale solamente con su esposa, ni él solo, ni a lo mejor un camello, podría decirse, hermanos, sino sale con muchas cosas. Cuando escucha el llamamiento de nuestro Dios, hermanos, él dudó, él dijo, pues es que cómo voy a dejar todo lo que ya hice en este lugar, los beneficios que me ofrece este lugar, porque también era un lugar, hermanos, un pueblo donde no solamente pues era desierto y a lo mejor casitas, sino era una nación grande, hermanos, ya bien establecida, bien civilizada. Entonces estaba dejando, podría decirse, hermanos, como salir de Estados Unidos. Ustedes, si estuvieran en Estados Unidos, hermanos, si les dijeran, no, pues regresa, necesitamos que vayas a predicar a tal lugar, no sé, a Guatemala, hermanos, ¿qué dirían? No, pues es que ya tengo la ciudadanía aquí en Estados Unidos, ya estoy viviendo bien,
tengo lo mejor de lo mejor, ¿y por qué voy a hacer caso a esto que me estás pidiendo? Que deje a mi parentela, que deje todo lo que ya había establecido aquí y me vaya a cierto lugar, que a lo mejor era desierto, hermanos, porque tenía que cruzar partes desiertos, tenía que cruzar, hermanos, adversidades en el camino. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aún así este hombre, hermanos, decide irse de ese lugar y obedece a nuestro Dios. Y dice la palabra que de nuestro Dios, que Dios ya conocía el pensamiento de Abraham, que le iba, esa instrucción que él tenía, se la iba a dar a sus hijos, hermanos. Esa enseñanza iba a seguir por generación en generación. Por eso es que Dios escoge no a cualquier hombre, hermanos, sino a un hombre que ya sabía cómo era su corazón, cómo era el pensamiento y qué era lo que más adelante iba a ser este hombre. Vemos, hermanos, que ya llega hasta un límite, o hasta podría decirse algo muy exagerado, que era dar sacrificio a su único hijo, hermanos. Era muy difícil, hermanos, a lo mejor pasar por esa situación. Y viene algo, hermanos, que se establece con Abraham, que era la incircuncisión. Todos conocemos ya esta historia, por qué se daba o por qué se dio este pacto, hermanos. Solamente con Abraham y todos los que quisieran pertenecer al pueblo de Israel, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que también tenían que pasar por este proceso, fueran esclavos, fueran personas que estuvieran solamente en el pueblo, o fueran personas que quisieran participar en las fiestas o en lo que el pueblo de Israel hacía también, hermanos. Tengamos en cuenta, vamos a ir viendo estos detallitos. Y dice el tercer párrafo: conociendo Dios a Abraham, sabía que iba a mandar, esto ya lo habíamos visto, enseguida el cumplimiento de sus promesas. Dios entrega en sacrificio a su hijo, esperando que Israel se arrepintiera de sus pecados. Vemos la historia del pueblo de Israel, hermanos, cómo ellos caminaban rectos, cómo iban caminando bien, y posteriormente, hermanos, hacía algo que los tropezara. Y aún así nuestro Dios nunca se apartó de ellos. Nunca le dijo, pues ya no vas a ser mi pueblo preferido. No, ya no vas a ser el pueblo que yo he escogido. Sino Él ya había desde un principio, hermanos, establecido quién sería su pueblo, quién sería su hijo. Y ya más adelante, hermanos, pues vamos a ver cómo por el pueblo de Israel, que no quiso escuchar, porque dice la palabra de nuestro Dios, que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, hermanos, dice que vino ¿a qué? A los suyos. Vino a los que estaban perdidos. Mas dice que ellos no escucharon a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, perdón, no los escuchó. Y entonces se abre la oportunidad para que nosotros como gentiles formemos parte de esas promesas, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios que provocó a celo, y probablemente eso, hermanos, fue lo que causó el disgusto de muchos judíos, hermanos, a tal grado que llegaron pues a matar, a provocar que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Pues vamos a pasar a las preguntas, hermanos. Son 6 preguntas. Voy a pedir a nuestras hermanas que me apoyen dando lectura a los versos y posteriormente vamos a ir contestando estas preguntas. Primera pregunta dice: ¿qué se le prometió a Abraham? En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, capítulo 15, verso 18. Quien guste apoyarme, hermanas, adelante. Voy a leer Génesis capítulo 1 al 3. 12, 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Génesis capítulo 15, verso 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Amén, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano Esaú que me busque allí en la computadora un mapa de todo el territorio que Dios le prometió a Abraham según lo establecido en lo que acaba de leer nuestra hermana en Génesis capítulo 15, verso 18, que es desde el río Nilo, hermanos, hasta el río Éufrates. ¿El río Nilo en dónde se encontraba, hermanos? En Egipto. Y el río Éufrates ya más arriba, hermanos. Eso era un territorio, a lo mejor hemos visto mapas de todo lo que le pertenece al pueblo de Israel, hermanos, pero según lo que dice la palabra de nuestro Dios, el río Éufrates abarca un poquito más para arriba. Si nuestro hermano, bueno, lo que busca nuestro hermano el mapa, era un territorio grande, hermanos. Dice la pregunta, ¿qué se le prometió a Abraham? Se le prometió, aparte de este territorio, hermanos, algo muy importante, que haría de él una nación grande, y que además, hermanos, habría bendición para su simiente. Ahí es donde establece que ya existiría este pueblo de Dios, hermanos, que sería el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, esa fue la promesa que Dios le hace a Abraham, aparte del territorio. Si vemos, hermanos, el río Nilo, el río Nilo está un poquito más para acá, hermanos, pero esta es la parte que le pertenece ahorita a Israel. El río Nilo está más abajo, y el río Éufrates, hermanos, de allá donde termina, este es el río Nilo. Entonces, a partir de aquí, hermanos, hasta allá, ¿ya se dieron cuenta dónde está el río Éufrates? Todo ese territorio no lo establece un príncipe, no se lo establece un gobernante, no se lo establece cualquier persona, hermanos, sino se lo establece directamente nuestro Dios. Y a lo mejor pues dirían, pues es que Israel está ahorita pues metiéndose a territorio que ya no le pertenece, que a lo mejor llegaron personas antes que ellos. Pero no, hermanos, Dios desde un principio se lo estableció al pueblo de Israel, y eso es lo que le pertenece ahora al pueblo de Israel, hermanos, aunque otras naciones pues estén ya en su territorio, y pues es algo difícil de a lo mejor de decirles pues váyanse, ¿no? Pero pues llegará el tiempo en el que esto tenga que pasar, que Israel recupere su territorio, hermanos, y construya su tercer templo. Pero pues es así como están las cosas, es algo muy difícil, hermanos, pero tiene que pasar según la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿qué esperaba Dios de Abraham para que se cumpliese esta promesa? Voy a pedir a nuestra hermana Sonia que lea el libro de Génesis capítulo 18, verso 19. Y vamos a contestar esta segunda parte de esta pregunta. ¿Qué esperaba Dios de Abraham para que se cumpliese esta promesa? Dice la palabra de Dios: porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Amén, hermanos. Esto es lo que les platicaba hace un momento acerca de que nuestro Dios ya conocía el pensamiento
de Abraham. Él sabía que a su generación le iba a hablar de nuestro Dios. Iba a hablarle de sus mandamientos, hermanos. Por eso es que, ¿qué esperaba Dios de Abraham para que se cumpliese esta promesa, hermanos? Obediencia. La obediencia, hermanos, era desde un principio, vemos que era algo primordial para formar parte de las promesas de nuestro Dios. Y hasta en la actualidad, hermanos, si nosotros somos obedientes, ¿tendremos bendición en nuestra vida en la actualidad? ¿Sí o no, hermanos? Efectivamente. Nosotros tendremos bendiciones, hermanos, mas sin en cambio, ¿qué debemos obedecer? Lo que nos dice el hermano Efraín, lo que les digo yo, hermanos. No, porque yo soy carne, soy un ser humano, hermanos, pero tenemos la palabra de nuestro Dios, y en la palabra de nuestro Dios existen los 10 mandamientos, hermanos, para que no les digan, es que el hermano Enrique nos dijo esto, que debemos obedecer porque él nos está diciendo que hagamos esto. Pero si nosotros, hermanos, no estudiamos y no conocemos la palabra de nuestro Dios, probablemente yo les vaya a decir, o les vaya a hablar acerca de la palabra de nuestro Dios erróneamente, hermanos. Mas ustedes tienen la palabra de nuestro Dios para que constaten que lo que decimos, hermanos, es verdad. Y principalmente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los que siempre debemos tener en mente, hermanos. Un mandamiento que siempre me llama la atención, y cuando veo a los hermanos muy adultos, a los hermanos que ya tienen 100 años, 90 años, me acuerdo de ese mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, hermanos. ¿Por qué dice? Para que tengas una larga vida. Y entonces digo, pues este es el claro ejemplo de la obediencia de uno de los mandamientos, hermanos. A lo mejor es uno de los mandamientos. Ahora imagínense, si cumpliéramos todos los mandamientos, ¿cuántos días a lo mejor viviríamos? Segunda pregunta, hermanos, ¿con qué pacto selló Dios las promesas que le dio a Abraham? ¿Todos conocemos la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue el pacto que selló Dios con Abraham, hermanos? ¿Se acuerdan de este pacto? La circuncisión. Vamos a verlo. Voy a pedir a nuestra hermana Carmen que me ayude con el libro de Génesis, capítulo 17, verso 9 al 11, para que constatemos, hermanos, que esto fue lo que se pactó en ese momento con Abraham y nuestro Dios. Adelante, nuestra hermana. La palabra de Dios dice de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto y tu simiente después de ti por generaciones. Este será mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén, hermanos. Pues vemos este pacto que, hermanos, en ese tiempo era, pues me imagino, muy doloroso. Probablemente, no sé si ya existía alguna forma de anestesiar esa parte del cuerpo. Si no, hermanos, imagínense cuando se cortan un dedo con un cuchillo, ¿no? Y eso que la mano soporta un poquito más el dolor del corte. Ahora, una parte sensible de nuestro cuerpo, que es esa que ya la menciona la palabra de nuestro Dios, que es cortar el prepucio del miembro, hermanos, es muy doloroso. Vemos situaciones también en las cuales pueblos completos tuvieron que hacer este acto, y dice que sintieron dolor por mucho tiempo,
y que después llegó esta nación, hermanos, y los mató a todos porque habían cometido algo con su hermana. Esa ya es una historia, hermanos, que también es muy interesante que la lean, hermanos, porque este pueblo quiso pertenecer al pueblo de nuestro Dios, pero estos hombres pues, lo tomaron, o hicieron más bien una trampa para esta nación para poder matarlos y vengar a su hermana. Entonces imagínense el dolor de no poder levantarse en ese tiempo, y era un pacto, hermanos, que lo tenían que hacer para pertenecer a este pueblo sí o sí. Y ya vemos, hermanos, que nos está diciendo que sería, bueno, más adelante, hermanos, hay un verso donde dice que no solamente podría ser el pueblo de Israel, sino aquellos que estuvieran en la casa de alguno de los del pueblo de Israel, hermanos, o que fueran esclavos en este lugar, o que quisieran pertenecer a estas costumbres del pueblo de Israel, tenían que hacer esta acción. Segunda parte de esta pregunta: ¿a quién más incluía este pacto? Ahora sí vamos a ver a quién más incluía a este pacto. Voy a pedir a nuestra hermana María que nos ayude a leer el libro de Génesis, capítulo 17, verso 12 al 3, y nuestra hermana Elizabeth, Éxodo capítulo 12, verso 48 al 49. Y vamos a ver la oportunidad que daba nuestro Dios para pertenecer a este pueblo, hermanos. Verso 12 al 13. 17, 12 al 13. Capítulo 17, verso 12 al 13. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. Amén. Siguiente. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Amén. Amén, hermanos. Pues aquí vemos la palabra de nuestro Dios, cómo da esa oportunidad, hermanos, a que los esclavos, dice que aunque no fueran de la simiente de Abraham, y a los extranjeros y peregrinos que deseaban celebrar también la Pascua, hermanos, les daba esta oportunidad, aunque a lo mejor para ellos, hermanos, cuando llegaban a este pueblo de Israel, probablemente era una costumbre o un acto muy doloroso que tenían que sufrir, y había, hermanos, quienes lo hacían, hermanos. ¿Por qué? Porque veían que el pueblo de Israel era una nación grande, era una nación que se fortalecía, era una nación de la cual, hermanos, se mostraba el poder de Dios en esta nación, y es por eso que a veces, hermanos, le tenían miedo al pueblo de Israel, y algunos le tenían respeto al pueblo de Israel, hermanos, porque sabían que su Dios era aún más poderoso que a lo mejor a los que ellos adoraban, que nunca, me imagino, les hacían caso. Y por eso es que había esta opción, hermanos, de poder pertenecer a las costumbres que traía el pueblo de nuestro Dios, hermanos. Tercera pregunta: en la simiente de Abraham, Dios constituyó una nación. ¿Qué les dio adicional a las promesas? Voy a pedir a nuestra hermana Mariela que nos ayude a leer Romanos capítulo 9, verso 4, hermanos, para ver qué les dio adicional a estas promesas.
Dios promete, hermanos, pues una nación grande, un territorio grande, pero también hay cosas, hermanos, que también, o acciones que hay que hacer para poder ganar o poder obtener esta promesa. Adelante, nuestra hermana Mariela. Amén. La palabra de Dios dice así en Romanos 4:9. Es pues esta bienaventuranza 9:4. Dice así, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué les dio adicional a las promesas, hermanos? Dice la adopción, la gloria, el pacto y dice la data de la ley. La data de la ley, hermanos, pues esto es lo que vemos. Todas las leyes que también se le dieron a Moisés, posteriormente todas las que ya se traían, hermanos, aunque no se habían establecido todavía, pero ya existía desde un principio la ley de no matar, aunque no se había establecido ya por escrito como lo traía Moisés, hermanos, y como se lo había dado Dios a este hombre, sino ya existía desde tiempo atrás, hermanos. Sino cómo es que nuestro Dios le dijo a Abraham, pues es que yo sé que tú a tus hijos les vas a enseñar este camino, les vas a enseñar lo que tú ya conoces, lo que tú ya sabes, la forma en la que tú vives. Era porque ya existían estas leyes, hermanos, pero no aún establecidas como ya posteriormente se le da a conocer a Moisés. Y más adelante, hermanos, pues vamos a ir viendo también cómo estas leyes de Moisés quedan abolidas cuando nuestro Señor Jesucristo pues es ya crucificado en aquel madero. Más adelante lo vamos a ver, creo, hermanos, si no es que yo a lo mejor lo leí en otro verso, pero vamos a ir viendo esta parte también. Dice, como gentiles estamos incluidos en el plan de nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 22, verso 18. Voy a pedir a nuestra hermana Marisela que nos ayude a leer este libro, Génesis, capítulo 22, verso 18, hermanos. Y vamos a confirmar si estas palabras que estamos diciendo, que si nosotros pertenecemos, hermanos, si estamos incluidos en este plan de nuestro Dios. Adelante, nuestra hermana. Pasa a vos. La palabra de Dios dice así: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén, hermanos. Vamos a recalcar esta parte. Si en tu simiente serás bendita todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué está pidiendo nuestro Dios, hermanos? Obediencia. Si nosotros obedecemos, hermanos, ¿vamos a qué? Vamos a recibir bendiciones y vamos a formar parte de estas promesas, hermanos. Porque a lo mejor nosotros podríamos estar allá afuera y no saber de estas cosas, de las promesas de nuestro Dios. Nosotros estamos en este lugar, hermanos, ¿por qué? Por interés, ¿sí o no? A lo mejor, exactamente, y por fe. Porque nosotros ya conocimos lo que nuestro Dios ofrece. Y decimos por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que no vimos todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, todos los milagros que hizo nuestro Dios con su pueblo, hermanos, nosotros creemos que Él abrió aquel mar, que Él derrotó a tal nación con tan solo 300 soldados. Creemos eso, hermanos. Confiamos que eso pasó y eso es nuestra fe, hermanos. Esa es la fe que nosotros tenemos y que nos mantiene aún aquí, hermanos, más estas promesas que ya nosotros conocemos. Si nosotros obedecemos, formaremos parte de estas promesas, hermanos, cuando Él venga. Y
bueno, ya no nos metemos qué pasa con aquellos que desobedecen, ¿no? Que desobedecen. Solamente vean el trayecto que recorrió el pueblo de Israel, hermanos, cuando obedecía y cuando desobedecía, qué era lo que pasaba con ellos. Dice la segunda parte de esta pregunta: ¿cuál es una de las promesas y cómo se cumple? Voy a pedir a nuestra hermana Verónica Fernández que nos apoye en la lectura del libro de Juan, capítulo 3, verso 16, hermanos. Creo que todos conocemos esta cita y se nos viene mucho a la memoria cuando, bueno, a mí se me viene a la mente cuando celebramos la cena, hermanos, o cuando se toca un tema referente a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16, hermanos. Perdón, sí es cierto, hermanos. Gálatas capítulo... No, ya eso contesta la primera parte. La segunda parte sería, ¿cuál es una de las promesas y cómo se cumple? No leímos estos dos versos, hermanos, en la primera, pero ahorita los leemos. Nuestra hermana Verónica, si nos puede apoyar con la lectura de Juan capítulo 3, verso 16. La palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Estas palabras, de hecho, cuando era niño, siempre, hermanos, siempre los escuchaba. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cómo, bueno, ya si me adelanto un poquito a las preguntas, hermanos, ¿cómo es que confirmamos a lo mejor creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Porque nosotros podemos venir cada 8 días y decir, pues sí, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, sé que Él es el Hijo de Dios, sé que Él dio su vida por cada uno de nosotros, sé que Él vino, hizo milagros, sé que Él vino y creó su ministerio, 12 discípulos, uno lo traicionó, los demás a lo mejor tuvieron miedo, pero aún así siguieron adelante. Creemos eso, hermanos, o más bien sabemos eso, pero ahora, ¿cómo confirmamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios, hermanos? No me lo digan, pero lo vamos a ver en la otra parte de la pregunta. Gálatas capítulo 13, verso 14 y 16. Voy a pedirle a nuestra hermana Teresa si nos puede apoyar con la lectura de estos dos versos. Gálatas capítulo 3, verso 14 y 16, solamente para retroalimentar un poquito más la primera parte de esta pregunta. Sí, nuestro hermano Armando, adelante. Dice la cita 3:14 y 16, dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como la de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y dice, ¿en quién se cumple esta inclusión? Que nosotros podamos ser incluidos en esta parte, hermanos. Nuestro Dios desde un principio ya tenía un plan, hermanos. Desde que leemos estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí, ¿quién ya estaba, hermanos? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
¿por qué nuestro Dios crea a nuestro Señor Jesucristo? Y lo creó antes de todas las cosas, hermanos. Engendró a su Hijo. ¿Por qué ya estaba, hermanos? Nuestro Dios es muy grande y ya tiene el conocimiento de todo lo que va a pasar, hermanos. De todo lo que va a pasar. Sabía que Adán y Eva iban a cometer un error. Y posteriormente al pueblo escogido que nuestro Dios iba a cometer un error también. Y que toda su creación, hermanos, estaba, ¿cómo se diría, hermanos? Estaba a la orden de poder cometer un error en cualquier momento. Entonces, crea nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para redimir todos esos pecados. Y entonces es enviado a la tierra, hermanos, en la cual hay que reconocer el amor que también tuvo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigue teniendo, hermanos, para cada uno de nosotros. Uno a nuestro Dios y el otro a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Dios, el hacer que su Hijo se convierta en carne, hermanos, un hombre que tenía frío, que tenía sed, que tenía hambre, que sufría, hermanos, que estaba expuesto al dolor, así como nosotros, iba a sufrir, hermanos. Sabía que Él iba a sufrir, que Él iba a ser crucificado. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el valor que tuvo al estar en la mejor no en la mejor disposición, hermanos, sino en la disposición de poder ser crucificado. Porque estaba en el monte, hermanos, orando. Ya sabía que su hora llegaba. Imagínense, hermanos, cuando si ustedes les dijeran, ¿sabes qué? Pues ya tu hora te va a llegar en cualquier momento. Ya es este día en la que, pues a lo mejor son tus últimas horas. Ustedes estarían en su casa, conviviendo, hermanos, con su familia, celebrando, riéndose. No, hermanos, estarían llorando, estarían orando sin cesar, hermanos, sin cesar. Estarían de esa manera. Y aún así nuestro Señor Jesucristo decía, pues quisiera, o si esta copa pasara de mí, sería mejor. Pero no, hermanos, dice, pues que sea tu voluntad, que sea, Padre, lo que tú quieras. Y ya posteriormente, hermanos, conocemos el proceso, cómo es arrestado nuestro Señor Jesucristo, los latigazos, los latigazos que se le dieron, todo el sufrimiento, hermanos. Yo veía los métodos de tortura con la cual los romanos hacían a los que encarcelaban o a los que cometían algún mal, hermanos. La forma de látigo que conocemos ahorita, hermanos, no es como la que utilizaban los romanos. La que utilizaban los romanos eran como cintas, que en la punta, hermanos, traían ganchitos, que cuando se atascaban a la piel, imagínense qué hacían. Desgarraban la piel. Lo encarnecieron, efectivamente. Imagínense, hermanos, un latigazo arrancaban piel, otro latigazo arrancaban piel. Imagínense la sangre que nuestro Señor Jesucristo en ese momento, pues, desprendía, hermanos. No fue un sufrimiento que a lo mejor, un cinturonazo, otro cinturonazo. No, hermanos, era algo muy grave que a lo mejor, pues nosotros como hijos de Dios, como creyentes ya, hermanos, debemos valorar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. También nuestro Dios, hermanos, pues al mandar a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros en este mundo, hermanos, solamente recuerden esos latigazos que arrancaban la piel, hermanos. Y van a decir, pues
no se compara a lo mejor con lo que nosotros sufrimos. Siguiente pregunta, ¿cuál es el requisito y mediante qué actos somos considerados en esta promesa? Juan capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 5. Nuestra hermana Aranza, si nos puede apoyar con el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Pasa a vosotros, hermanos. Dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Nuestra hermana, si nos puede apoyar también en la lectura del capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vemos cuál es uno de los requisitos y mediante qué actos somos considerados en estas promesas, hermanos. Mediante qué actos somos considerados. Ya todos lo conocemos, hermanos. Bueno, todos los que somos bautizados ya lo conocemos. Probablemente a nuestros jóvenes se les diga constantemente, bautícense. ¿Por qué? Porque desde un principio o desde que nacieron, la mayoría son nacidos en la iglesia, conocen el proceso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, pero en ocasiones no lo valoramos como jóvenes, hermanos. Ya a lo mejor cuando estamos un poquito más grandes valoramos. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos en el camino, en el proceso en el que ya estamos viviendo como jóvenes y decimos, sí es cierto, probablemente esto no se compara a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, la persecución que los apóstoles sufrieron, lo que los hombres escogidos por Dios tuvieron que pasar para que la palabra de nuestro Dios no se perdiera, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran predicado? Pues probablemente, hermanos, esto no hubiera llegado hasta este lugar. Dice, ¿quiénes integraron la iglesia de Dios en sus inicios, hermanos? Voy a pedir a nuestra hermana Paulina que nos apoye en la lectura de Romanos capítulo 11, verso 7 y verso 11. ¿Quiénes integraron la iglesia de Dios en sus inicios? Capítulo 11, verso 7 y verso 11 nada más. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se vuelto a se convertí entre trampa y en red, en tropezadero y retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean agobiables la espada para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino a la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Amén. Amén, hermanos. Esto era lo que ya comentábamos hace un momento. ¿Quiénes integraron la iglesia de Dios en sus inicios? Pues vemos que era el pueblo de Israel, hermanos. Era el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo es enviado a este mundo, pues para aquellos que se volvieron a perder otra vez en el camino, hermanos. Pero gracias a ellos que no escucharon, pues se abre la puerta a los gentiles, hermanos, y es algo que hay que valorar mucho. Hay que valorar mucho y aprovechar esta oportunidad que nuestro Dios nos da. Como iglesia, ¿cuál es nuestro deber para que nuestra descendencia y otra gente alcance estas promesas? Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Voy a pedirle a nuestra hermana Bianca que nos apoye con esta cita. Y a nuestra hermana Verónica Ángeles que nos apoye con Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Pasamos. Vamos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas
que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Siguiente cita. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén, hermanos. Y la pregunta dice, como iglesia, ¿cuál es nuestro deber para que nuestra descendencia y otra gente alcance estas promesas? El pueblo de Israel, hermanos, ¿cómo hacía que las costumbres, que las leyes no se perdieran, hermanos? Se las enseñaban a sus hijos, Ahora ese es el trabajo que nosotros tenemos como padre. Pero primero debemos guardar nosotros con diligencia. Supongamos que yo le digo a mi hija, en los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, mas yo no honro a mi padre y a mi madre, pues me va a decir mi hija, pues qué coherencia tienes con lo que me dices que quieres que yo haga si tú no lo haces. Eso es guardar también con diligencia, con de corazón, hermanos, para que nosotros no nos apartemos de nuestro Dios. Una vez que nosotros nos apartemos de nuestro Dios, hermanos, todo lo que conocemos ya se nos va a ir olvidando y no se la vamos a dar a conocer a nuestros hijos. Y a nuestros hijos se les no va a pasar ni por la mente ir al templo, y a lo mejor ya cuando estemos más grandes vamos a querer que nuestros hijos estén en este lugar, hermanos. Pero pues ya va a ser demasiado tarde. Y dice otro punto importante en Marcos, hermanos, que es ir y predicar por todo el mundo. Que esto que ya conocemos, hermanos, no solamente lo guardemos en nosotros, sino que cuando haya la oportunidad de hablarle a las demás personas de la palabra de nuestro Dios, aprovechemos ese momento. Existe ese interés, hermanos, por las personas de conocer la palabra de nuestro Dios. A mí me pasa, se los voy a contar rápidamente, hermanos, me pasa en el trabajo. ¿Por qué? Porque aparezco yo en videos en el Facebook, hermanos, donde aparece la iglesia y entonces está etiquetado mi nombre y las personas del trabajo ven los videos, ven estos videos y entonces pues con las personas que ya existe la confianza se acercan a mí y me preguntan, ¿por qué utilizan velo? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué solamente los sábados? Y es que yo voy a una iglesia donde van los domingos y el pastor está así y el pastor a veces cobra y así. Y ya empezamos a platicar sobre esta situación y existe ese interés, hermanos, por parte de la sociedad. Mas si nosotros no estamos preparados, no estamos bien fundamentados, o nos da pena a veces, hermanos, hablar de la palabra de nuestro Dios, estamos incumpliendo lo que dice esta cita. No estamos predicando, hermanos, y qué mejor que sea con el ejemplo. Conclusión, hermanos, dice, valoremos que se nos ha dado la oportunidad de estar en las promesas de Dios, perteneciendo a la iglesia. Luchemos por permanecer y hacer realidad la promesa de la vida eterna, hermanos. Así como este hombre, Abraham, hermanos, permaneció firme a pesar de todo lo que se le dijo, a pesar de todo lo que vivió, porque dice que pasó hambres y tuvo que bajar a Egipto, hermanos, para poder alimentarse. Y corría el riesgo, hermanos, de ser asesinado. Aún así lo hizo, hermanos. Él no decayó su fe, seguía con esa misma convicción que le dijeron desde el principio: sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y no era joven, hermanos. ¿Cuántos años dice que tenía? 75 años. Hay un hermano aquí con 75 años. Hay hermanos, y vemos que a veces, pues si de por sí a los 35, hermanos, ya nos truenan un poquito las rodillas, ahora imagínense, pues a esa edad poder caminar distancias. Si existe, hermanos, algún comentario, vamos a tomarnos 5 minutos en lo que se van pasando nuestros hermanos
Niños, para ir dando lugar a a la siguiente dirección. Voy a pedir a nuestro hermano Margarito, fue el que estaba levantando su mano primero, nuestro hermano Margarito, posteriormente nuestro hermano diácono Israel Ángeles, hermanos. A vosotros, hermanos. A vos, paz. Hermano, solamente quiero comentar algo tocante al final de esta pregunta, hermano. Cuando dice el texto que leyó nuestra hermana, dice que id a predicar el Evangelio. Mis condiciones y mi modo de ver, hermano, ¿cuándo lo hemos hecho para ir a evangelizar? Cuando hemos dicho alguna vez, hermano, yo voy a ir a predicar la palabra de Dios, o vamos con unos cuantos hermanos, vamos a ir a evangelizar, se puede decir que a Jalpa Dolores. ¿Quién ha dicho? ¿A dónde hay un hermano que esto has hecho? Jesús, cuando le llama a sus apóstoles, dice, váyanse a todas las naciones y prediquen el reino de Dios que ya ha acercado. Y ellos nunca dijeron, no. Nunca dijeron, Señor, pero está lejos, ¿cómo vamos a ir hasta allá? En diferentes naciones, ¿qué tal si nos matas, nos pedrean? A nadie, hermano, jamás lo hemos hecho. Esa es la vida más triste de decir que somos cristianos, mas nunca lo hemos ido a anunciar el Evangelio a otras personas. Esto es lo triste, más lamentable para nosotros. Es necesario, cuando dijo Jesús, dice que Jesús buscaba obrero. Pero muy pocos son los que pudo trabajar. Ajá. Y esto era inspirado divinamente de la voluntad de Dios a los apóstoles. Y nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy un pastor, soy un ministro, soy un diácono, soy un obrero. Pero ¿cuántas veces hemos ido a hablar el Evangelio a otros pueblos? Y si esto es el miedo que nos da. O no tengo para pasaje, para decir más claro, no tengo para pasaje. ¿Quién me va a dar para pasaje? O yo voy a perder tiempo. Esto es lo que a nosotros nos hace mucha falta, hermano. Si no tengo dinero es porque no voy a predicar. Y si no tengo un carro es porque no voy. Y si tengo un carro, necesito gasolina. Mi llanta está ponchada. Son los pretextos que tenemos en nuestra vida, hermano. De veras, yo me he platicado con varios hermanos. Así somos, decimos que somos cristianos. Pero no cumplimos exactamente lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Abraham le obedeció, le dijo Dios, yo te voy a bendecir a los que te bendijeren. Y yo voy a maldecir a aquellos que maldijeren. Entonces esto es lo que nosotros nos hace. Dios le llamó a Abraham para un trabajo que tenía que hacer. Y él lo cumplió, hermano. Y nosotros nunca lo hemos hecho. Jamás. Amén, hermanos. Bueno. Nuestro hermano diácono Israel y combinamos con nuestro hermano diácono Miguel Ángel primero. Pues a vosotros, hermanos, dice que el objetivo era confirmar que desde el origen del pueblo de Israel se dio la inclusión de las naciones en la bendición de promesas dadas a Abraham, donde dice Romanos que de él es la adopción, el culto, la data de la ley y las promesas. ¿Qué son? Israelitas, dice. Entonces, queriendo decir que desde el principio, si querían pertenecer a esta misma condición, tenían que adoptarse como pueblo de Dios. ¿Y cómo lo harían? Pues ejecutando el pacto, ejecutando las leyes. Y a nadie de todos los pueblos pues se les da estas promesas solo al pueblo de Israel, pero si alguien quería pertenecer, era adoptado como pueblo de Dios. Desde ahí pues inicia todo pues estas promesas de nuestro Dios, no desechando a nadie, ni a ninguna nación, aunque sea idólatra, aunque sea de los más desobedientes. Dios pues les promete que si quieren incluirse como la iglesia de Dios, pues son adoptados como israelitas, pero se deben de mantener en esas promesas, guardando las mismas que se le dio a Abraham, el pacto, la ley, los estatutos, las ordenanzas, para poder ser
pues de un pueblo escogido de Dios, un pueblo que creó Dios. Toda criatura es de Dios, pero se tiene que adoptar como pueblo de Israel. Amén, hermano. Nuestro hermano diácono Miguel Ángel primero. Amén. Bueno, hacer reflexión sobre lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15. Hay un mandamiento que dice que debemos de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Pues efectivamente no dice aquí id por el mundo id por el mundo y predicar a la iglesia de Dios, no limita a la iglesia de Dios. Entonces considera a todos, no es exclusivo de nosotros. Preguntaba a nuestro hermano Margarito, ¿cuándo lo hemos hecho? El comentario que antecedió de usted es de que usted predica a la gente que convive con usted en su trabajo. Esa es una forma de predicar. No necesariamente tenemos que ir de casa en casa, sino que en las oportunidades que tenemos es de la manera en que predicamos la palabra de nuestro Dios. Mi esposa era católica de Hueso Colorado. Ahí está ahorita, gracias a Dios, en la iglesia de Dios, y los frutos, ahí están mis hijos. El hermano ministro Melquisedec Ángeles convirtió a un hermano a una cabeza de una iglesia bautista. Lo convirtió con predicarle la palabra de Dios. Se convirtió aquel hermano, pues ahora sí dejó todo lo que él había creído. Se bautizó en la iglesia de Dios. Ahorita nuestro hermano ya no está, pero alcanzó pues la bendición de una esperanza. De igual manera predicó a otros hermanos aquí en San Pedro de los Baños. Ya nuestro hermano ya no está, pero les ha sembrado la esperanza de la vida eterna. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros pues lo ha hecho. En algún momento de su vida ha predicado la palabra en sus trabajos. Sí lo hemos hecho, no podemos decir que no. Simplemente que no, pues que no se nos juzgue mal de que a lo mejor y por estarlo haciendo nos castiguen ahora sí. Es eso, hermanos. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Pues mi recomendación es que aprovechemos esta oportunidad que nuestro Dios nos da. Y cada momento que podamos hablar de la palabra de nuestro Dios, hermanos, también lo hagamos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Dejo el lugar a nuestro hermano director. Amén, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos. Y que Dios bendiga a nuestro hermano obrero Enrique en este momento.